Bueno, continuamos, ¿no? Entonces tenemos los mecanismos de seguimiento y orientación. Lo más importante es el acompañamiento que el maestro y maestra van a realizar, ¿no? Prácticamente, no solamente en educación a distancia, lo vamos a entender como enviar tareas y ya, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener un acompañamiento prácticamente en el classroom mismo, ¿no? Vamos a tener un acompañamiento en classroom mismo, ¿no? Que tiene que hacer una plataforma educativa también en el Moodle. Podemos utilizar Facebook como herramienta de comunicación y de seguimiento o el WhatsApp, ¿no? Es necesario, por si acaso, hacer el seguimiento de inicio de la implementación del itinerario formativo hasta su culminación. Entonces tenemos que ver, hacer el seguimiento correspondiente del itinerario. Mecanismos de seguimiento y orientación. El sistema educativo plurinacional, el itinerario formativo. Entonces, ¿qué vamos a entender que es el itinerario formativo? Va a ser la articulación del currículum base, ¿no? Que les mencionaba hace un momento. Se tiene que tomar muy en cuenta el currículum base, el currículum regionalizado, el proyecto socioproductivo, el plan anual trimestralizado, en este caso, ¿no? El plan anual trimestralizado, que aterrizan en la construcción del plan de desarrollo curricular adaptado a la educación a distancia. Entonces, para planificar, necesitamos, ¿no? La articulación del currículum base que tenemos desde el Ministerio de Educación, que se ha construido con todos los actores educativos, ¿no? El currículum regionalizado, en este caso tenemos el currículum regionalizado de las naciones y pueblos originarios, ¿no? De los pueblos originarios. El proyecto sociocomunitario productivo, que es propio de cada unidad educativa. En la ciudad se trabaja por distritos, ¿no? Por distrito educativo. Y el plan anual trimestralizado, ¿no? El plan anual trimestralizado es los contenidos prácticamente que se va a abordar durante toda la gestión. Y todo esto se va a articular en el plan de desarrollo curricular adaptado a la educación a distancia. Para la gestión, bueno, para esta gestión, nuestro ministro de Educación de Bolivia nos decía entonces que el maestro ya no va a realizar el plan anual trimestralizado, ¿no? Que prácticamente su plan de desarrollo curricular lo va a realizar en línea. Prácticamente nosotros vamos a llenarlo en línea, ¿no? Así. Y ya va a estar este plan anual trimestralizado cargado seguramente en sistema. De esa manera. Bueno, cuadro de construcción del itinerario formativo. Entonces, atentos a este cuadro, por favor. Entonces, itinerario formativo, ¿cómo lo voy a lograr? Tenemos que articular el proyecto comunitario productivo, el plan anual trimestralizado y el plan de desarrollo curricular, ¿no? Plan anual bimestralizado se utiliza en educación alternativa, por si acaso, también es válido, ¿no? El plan anual bimestralizado. Ahí adoptan por bimestres en educación alternativa. Acciones formativas o la trayectoria. Concreción del desarrollo curricular. Unidad temática 1, unidad temática 2, unidad temática 3, ¿no? Estamos hablando de unidades temáticas, por ejemplo, unidad temática 1 puede ser procesadores de texto. Unidad temática 2, hojas de cálculo. Unidad temática 3, herramientas de presentación multimedia. Así. De esa manera. Vamos a tener itinerario didáctico, itinerario educativo, ¿no? Contexto de la realidad. Tenemos que ver el contexto de la realidad social, comunitaria, familia, definición de etapas, ¿no? Toda la realidad. Diagnóstico de la realidad del estudiante.
Y vamos a tener lo que es también el qué enseñar, qué contenidos, cuáles son mis objetivos, qué temática orientadora del proceso de aprendizaje, ¿no? Estamos hablando del currículum base, currículum regionalizado. ¿Con qué lo voy a lograr? Etapas de comunicación. ¿Con qué me voy a comunicar? ¿No? El plan de desarrollo curricular. Radio, televisión, redes sociales, plataformas virtuales, materiales impresos, materiales multimedia. Acompañamiento y seguimiento. ¿Con qué voy a hacer mi acompañamiento? Con registro, autoevaluaciones, con ficha de observación, con actas de reuniones. Todo eso, ¿no? Eso es importante, por si acaso, para el trabajo que van a realizar, ¿no? Entonces, mucho atentos. Para el plan de desarrollo curricular, para su PDC, tienen una estructura, ya me han presentado PDCs anteriormente. De ese PDC tienen que desarrollar lo siguiente para educación a distancia. Prácticamente tienen que hacer lo siguiente. Primero, tienen que llenar el cuadro, ¿no? Unidad educativa. ¿Dónde lo van a realizar? En este caso estamos poniendo Villa Alemania. Raimunda Arce, ¿me escuchas, Raimunda? Sí, Lisa, lo escucho. Muy bien. ¿Qué unidad educativa es el tuyo, Raimunda? Germán Bush. Uch, ¿no? ¿Ya? Sí. Ya. Aquí vamos a tener, por ejemplo, las áreas, ¿no? Física, química, matemáticas, ciencias sociales. Prácticamente en primaria esto es más articulado. Tenemos que tomar las áreas así, de esa manera, ¿no? Contenido. Por ejemplo, en física química va a ser estados de la materia, ¿no? Estados, prácticamente, ya no son los 3 estados de la materia, nomás ya son más 7 estados y más todavía, ¿no? Estado vítrico, estado plasmático, los últimos estados, ¿no? Bueno, recolección de datos, matemáticas, seguramente estamos hablando de estadística. Ciencias sociales, la guerra del Chaco. Unidades temáticas, en estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasmático, vidrioso, y ahí vamos a ver, ¿no? Recolección de los datos, estadística, gráficos, implementación, ¿no? Aquí puede ser muestreo incluso. Guerra del Chaco, causas, antecedentes, descripción, región, de esa manera, ¿no? Unidades temáticas. Medios de comunicación. ¿Cómo me voy a comunicar para enseñar los datos de la materia? Por cartillas didácticas. ¿No? Por cartillas didácticas y digital, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a comunicar con matemática la recolección de datos? Videoconferencias en Zoom, ¿no? ¿Cómo voy a comunicarme sobre la guerra del Chaco? Radio, ¿no? Entrevistas. Sí. Acompañamiento. Y acompañamiento, en este caso física y química, lo voy a hacer presencial, ¿no? Voy a planificar por etapas. Aquí, matemática, videoconferencias en Zoom, sincrónicas, ¿no? La guerra del Chaco va a ser asincrónicas. Entonces, cuando estamos hablando de asincrónicas, voy a utilizar grabaciones, ¿no? Grabaciones que van a ir reproduciendo. Fechas. 30 de noviembre del 2023, ¿no? 30 de noviembre, digamos, algo increíble, ¿no? 30 de febrero del 2023. Aquí vamos a poner el 03 de marzo. Y así, dependiendo, ¿no? A mi adaptación que quiero realizar. Entonces, lo que tengo que hacer. Contenidos, unidades temáticas, medios de comunicación, medios de acompañamiento, ¿no? Presencial. Aquí tienen que poner con fichas de observación. ¿No? Registro.
de seguimiento. Y así, ¿no? En asincrónica, ¿con qué voy a hacer seguimiento? ¿No? Con mi registro. Mi registro pedagógico. En asincrónica, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? ¿No? Entonces, con fichas de sopa de letras. Seguramente cada vez voy a saber que los estudiantes están escuchando las grabaciones con las fichas de sopa de letras, así, ¿no? Mantén la comunicación participativa, por si acaso tenemos que tener una participación comunicativa constante con los estudiantes, ya sea, no siempre, ¿no? Hablando o llamándonos por el celular, tiene que prácticamente la comunicación va a partir incluso desde los materiales que presentas, ¿no? Tienen carácter comunicativo. Para este contenido, el maestro o la maestra seleccionará medios de comunicación que se encuentran disponibles. Algunos son gratuitos, pueden serlo, tales como la televisión. Bueno, si hay esa posibilidad en una comunidad, por ejemplo, en comunidades por tachuelo, tal vez hay una televisión, puedes comunicarte en ahí, ¿no? Pedir radio, ¿no? Un medio radial, prensa escrita, correo electrónico, perifoneo, ¿no? Llamadas que vamos a hacer. Reuniones variales, todas las que ofrecen las redes sociales como WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Wikis, ¿no? Y otros. Entonces, tenemos que mantener la comunicación importante. Acompañamiento y seguimiento. Para el acompañamiento y seguimiento, en primaria esencialmente, hay maestros de primaria, también en secundaria se aplica, ¿no? Las familias son importantes acá. Las familias, las comunidades educativas, especialmente, en especial los estudiantes, la elaboración de su cronograma de acciones, que guíen las actividades donde el proceso de desarrollo curricular permitirá el tejido educativo, se sienten más confianza, ¿no? Apoyar el diálogo pedagógico que se tiene con las actividades deberán ser guiadas por el maestro. El maestro debe guiar las actividades, pero el estudiante tiene que poner la conciencia de su autoformación. Bueno, cuadro de escenario educativo. También es importante. ¿Qué enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a buscar contenidos, organizar contenidos, tiempo transferido asincrónico, elaborar contenidos, ¿no? Asincrónico o sincrónico puede ser, ¿no? ¿Cómo enseñar? Tiempo real, sincrónico, ¿cómo vamos a enseñar? Solución de ejercicios, recepción de actividades. ¿Cómo evaluar? Actividades prácticas, retroalimentación, orientaciones, registro. ¿Cómo calificar? Calificar las actividades, ¿no? Obviamente todo esto, cómo calificar, tiene que estar según nuestro objetivo holístico. Ahí. Listo. Muy bien. Ahora pasamos a lo que son las actividades de lo que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Y con eso ya estaríamos, como se dice prácticamente, ya con las actividades. En lo que es la semana
En lo que es la semana 4, como saben, tenemos que hacer un producto final, ¿no? De lo que es la semana. Tenemos que hacer un producto final, entonces, el producto final lo vamos a tratar el día jueves, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el día jueves se tendrían que acabar estas actividades que se les está planteando acá, para que así desde el jueves tengan el jueves, el viernes y el sábado para acabar las actividades, ¿no? De esa manera. Entonces, vámonos con lo mencionado. Ya, primeramente, orientaciones didácticas para la semana 4. Ya estamos en la semana 4, ya eso ya los conocen por demás, ¿no? Bueno, vamos directamente a la actividad. Estos lo van a leer seguramente cada uno, ¿no? Actividad de la semana 4. Actividad número 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que elaborar o elaborando el itinerario formativo. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que elaborar su itinerario formativo. ¿De acuerdo? Tienen que elaborar el itinerario formativo. Revisamos el cuadro de construcción del itinerario formativo propuesto en la unidad temática 4. Reflexionamos sobre los puntos que propone. ¿Cuáles son los puntos que propone? Del qué quiero lograr, ¿no? Consulta el currículum base y regionalizado. Contexto de la realidad. Tenemos que tomar muy en cuenta. Adjunta, diagnóstico, artículo de opinión que realizaste. Contexto de la realidad. En la actividad 1, en la temática 1, por si acaso. ¿Cómo voy a lograr? Adapta un plan de desarrollo curricular. Entonces tienen su PAT, su PDC. Tienen que adaptarlo, ¿no? Agarran su PDC y lo van a adaptar. Para el proceso educativo de la modalidad a distancia incorpora las estrategias de comunicación y acompañamiento. Esas estrategias tienen que estar bien visibles. ¿Qué estrategias de comunicación y qué estrategias de acompañamiento vas a tomar? En base a los puntos mencionados en ella, elabore el itinerario formativo donde se establezcan los canales de comunicación y los contenidos medios. Bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí llena la unidad educativa, su unidad educativa, por ejemplo, van a poner unidad educativa Alfredo Obando, Candia, ¿no? Área, pueden poner su área de formación. Estábamos con técnica general. Técnica tecnológica generales, ¿no? Técnica tecnológica generales. Tecnológica general. ¿Qué contenidos vamos a abordar en este caso? Estamos hablando sobre la ofimática y herramientas, ¿no? La ofimática como herramienta. Tienen que llenar por lo menos ahí 1, 2, 3, ¿no? Unidades temáticas. ¿Qué tienen que hacer? Según el currículum actual, por si acaso lo van a hacer, ¿de acuerdo? Voy a revisar eso. Procesadores de texto.
Es lo que voy a hacer. Después, ¿qué más voy a hacer? Hojas de cálculo. Y así, ¿no? Mi contenido es ese. El área estoy para técnica tecnológica general, ¿no? Medios de comunicación que voy a tomar en cuenta, ¿no? Los medios de comunicación va a ser cartillas, didácticas. Otro medio de comunicación que voy a tomar en cuenta va a ser videoconferencias en Zoom. Son sincrónicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí. Asincrónicas, voy a tomar en cuenta videos grabados. Listo. El acompañamiento, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a hacerlo de manera presencial con recojo de los materiales. ¿No? Así. Fechas. Pongo, ¿no? El 05 del 01 del 2023. Así. Y ahí lo van llenando y van desglosando más su imaginación. ¿De acuerdo? Ahí van a ir desarrollando más su imaginación. Entonces aquí, otra área de contenido que quieren relacionarlo, ¿no? Igual. En el caso, por ejemplo, de Álvaro, ¿no? Puede realizar en técnica general, técnica especializada y técnica general. Así. Según el currículo actualizado, por si acaso. En primaria de la misma manera, ¿no? Ponen el área, los contenidos que van a abordar. Y lo van llenando. Bueno, deben incorporar el plan de desarrollo curricular, ¿no? Plan de desarrollo curricular, por si acaso, el 2023, ¿de acuerdo? Eso lo van a tener en cuenta. Con el 2023 trabajaremos, prácticamente es nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad es el plan de desarrollo curricular 2023, la cual está implementada en itinerario informativo. Incorpora, perdón, a ver, aquí. Me van a incorporar su plan de desarrollo curricular, su PDC. Esto tiene que estar sí o sí en su trabajo, a la cual está complementado con el itinerario formativo, ¿no? Con el cuadrito que les he mostrado hace un momento, con eso. Entonces, para elaborar su PDC tienen que adaptarlo, o su plan de desarrollo curricular tiene que ser necesariamente sí con él. Con el programa de estudios o planes y programas de educación, ¿no? Lo llamamos, o currículum base 2023, ¿de acuerdo? Con eso van a trabajar. O planes y programas también lo llamamos, ¿no? Planes y programas 2023. Con eso me lo van a trabajar con los planes y programas 2023, que es el actual, por si acaso. ¿Listo? Eso. Enviar a plataforma virtual. Formato de presentación del trabajo tiene que ser el documento, debe presentarse en formato PDF. Características del documento. Margen izquierdo, 3 puntos, derecho superior, 2.5, interlineado 1.5. Van a poner. ¿De acuerdo? Entonces, su interlineado es 1.5. Respetan los márgenes que está ahí también. Listo.
Entonces, el producto prácticamente es su itinerario formativo complementado a su plan de desarrollo curricular. El plan de desarrollo curricular en base a los planes y programas 2023. Criterios de evaluación, desarrollo de actitudes de respeto, opinión comunicativa, comprende sentido de construcción, trayectoria de aprendizaje del modelo comunitario productivo, recupera experiencias de concreción educativa en la modalidad de distancia, construir un itinerario formativo. ¿No? Es ahí. Actividad 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la actividad 2? Es construyendo el escenario educativo, así se llama. Entonces, prácticamente, cuando les piden hacer un escenario, ¿no? Haremos el escenario así. Tienen que hacer letras, tienen que hacer dibujos, ¿no? Así para una presentación. Lo mismo es, tienen que hacer todo un arreglo para hacer el escenario educativo. Entonces, las consignas, reflexión, recapitules sus experiencias de concreción del desarrollo curricular durante la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente su experiencia. Tienen que recapitular su experiencia del proceso educativo a modalidad de distancia. Elabore un listado de elementos. Tienen que elaborar un listado de elementos, ¿no? Característicos, actividades, desarrollos durante la experiencia de la modalidad de distancia. Es un listado de las cosas que ha llevado en la educación a distancia. A partir del listado, considere los elementos que puede incorporar en un escenario educativo. O sea, ¿qué elementos puede incorporar en su escenario educativo? Eso es lo que nos está diciendo. Tome en cuenta el cuadro propuesto en la unidad de temática 4. Entonces, este cuadro es el que me tienen que realizar, ¿no? Tienen que buscar contenidos. ¿Qué contenido han llevado cuando han visto educación a distancia con la COVID, ¿no? Pueden hacer los contenidos que han visto en su SFEM, ¿no? O los contenidos que han visto en la unidad educativa también, no hay problema. Organizar contenidos, organizan los contenidos, elaborar los contenidos, ¿no? Buscar contenidos. Aquí van a poner todos los contenidos que hay. Contenido 1, contenido 2, contenido 3 que han llevado. Organizan, lo agrupan y el contenido. Tiempo real sincrónico, ¿no? ¿Cómo lo han llevado? Tiempo diferido asincrónico. Actividades prácticas. ¿Qué actividades prácticas han hecho? Solución de ejercicios, recepción de actividades. ¿Cómo han recepcionado las actividades? ¿Cómo han calificado las actividades? Retroalimentación y orientaciones y su registro, ¿no? De esa manera. Formato de presentación de la tarea es presentar su propuesta en presente su propuesta en diapositivas, por si acaso, ¿de acuerdo? Tienen que hacerme diapositivas. Ahí está, me van a hacer diapositivas. Y el documento no debe reemplazar, no debe pasar las 6 diapositivas. Solamente van a ser 6 diapositivas como máximo. Que debe incluir la portada, documento se presentará en un cuadro de explicación de cada punto. O sea, prácticamente todo este cuadro tienen que explicarlo cada punto por punto, ¿no? Qué enseñar, cómo evaluar, cómo calificar, cómo subir a la plataforma y entre otros. De esa manera. ¿No? El producto es la construcción de un escenario educativo propuesto en la concreción curricular. Los criterios de evaluación. Participación de manera directa en la elaboración del escenario educativo, aportando elementos que incorporan el plan de desarrollo curricular. Reconoce elementos que contienen el escenario educativo para procesos educativos a distancia. Elabora a partir de su experiencia una metodología de la concreción del plan de desarrollo curricular. Propone actividades que se adecuen a la formación a distancia y el contexto del estudiante. Ahí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda que tengan? Vamos, pregunten. Esas son las 2 actividades que tienen que realizar para la semana 4. ¿Listo? Entonces, esas son las actividades. ¿Alguna consulta con respecto a las actividades? Ya.
Silvia, ¿me escucha Silvia? Silvia Ortiz. Ya no está Silvia, ¿no? Ya, muy bien. Andrea, ¿me puedes escuchar, Andrea? Sí, Lisa, buenas noches, le escucho. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna consulta, Andrea, que tenga con respecto a las actividades que tienen que presentar la semana 4? Dicen ahí donde dice que tenemos que crear un espacio, ¿cómo es? Crear un espacio creativo, un espacio de la actividad 2. Sí. O sea, tenemos que nosotros acomodar, digamos, un espacio como para dar una clase a distancia. ¿Eso es lo que quiere que hagamos? Exactamente, eso es lo que se quiere que se haga. Y Entonces, eso, ¿cómo le vamos a sacar foto? ¿Cómo? Y lo vamos a subir, lo vamos a hacer en diapositiva. No tenemos que hacer ningún video, nada. Es que no le entiendo mucho esa tarea. no, puede utilizar gráficos, tiene que llenar el cuadro, pero este cuadro tendría que Sí. estar, claro que sí, puede sacar fotos, puede sacar contenidos, una presentación en diapositivas. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces, adicionar videos, puede hacerlo también en la diapositiva, pero solamente con links. Sí, el enlace nomás. Ya. Enlace. Sí, no lo cargue porque así su diapositiva va a pesar no sé cuántos megabytes y nunca va a poder cargarlo, ¿no? Sí. Entonces, enlaces puede incorporar. Ya. Esa era, Lice, mi duda. Listo. Entonces, por favor, esto tienen mañana, que es miércoles, el jueves más, termínenlo. Y ahí estaría cerrándose las actividades, ¿no? Después el jueves, dedíquenle tiempo para ya su producto académico final de lo que es el módulo 5, que prácticamente va a ser una cartilla didáctica para la modalidad a distancia, ¿no? Ahí, con todos los aspectos que se tiene que tomar. Eso lo vamos a trabajar el día jueves, con un ejemplo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahí. Muy bien. ¿Alguna duda más que tuvieran? Tal vez adelante antes que vayamos cerrando lo que es ya la clase. Ya, muy bien. Entonces, trabajenlo las actividades 1 y 2, ¿de acuerdo? De la semana 4. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día jueves, por favor, a las 8:30 también de la noche. Nos vemos el jueves a las 8:30 de la noche. El link. Ya, Lice. Listo, André. Entonces, tengan muy buenas noches. Bueno. Hasta el Buenas jueves. noches, hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Noche, Licen. Que tenga buena. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro.